Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo me siento como que estoy saliendo como de la jungla o algo así. A veces, ¿cómo están todos? Qué bueno, que estamos bendecidos, re bendecidos por el Señor y es una bendición el poder estar aquí nuevamente para seguir en la palabra de Dios. Este es el lugar donde nosotros venimos a nutrirnos espiritualmente, venimos a vernos también. Eso es parte de la vida del cristiano, en nosotros motivarnos a las buenas obras y luego uno vuelve a casa, al trabajo y a todos nuestros quehaceres con una perspectiva renovada. Yes. ¿Verdad que sí? Así que qué bueno que ya este sábado vamos a reanudar con los grupos de célula, ¿verdad? Y qué bendición que podemos decir grupos nuevamente. En un tiempo teníamos 2, pero uno de ellos se cerró ¿verdad? Indefinidamente, pero ahora otra vez vamos a tener 2 y estamos orando para que estos 2 se vuelvan en 4, esos 4 en 8 y así regar la preciosa semilla. Amén. Nosotros tenemos un mandato del Señor y es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Así que les pido que me ayuden a orar por esto. Les recuerdo, hoy estamos en el día 11 de los 21 días de ayuno que nosotros hemos apartado. Yo sé que hay algunos hermanos que me han compartido su compromiso con el Señor y en las maneras en las cuales ellos están ayunando. Y bueno, les pedí que me dijeran solamente asunto de responsabilidad, ¿verdad? Es importante nosotros apoyarnos y orar los unos por los otros. Algunos, bueno, creo que quizá yo sea el único, no sé, haciendo el ayuno de Daniel, ¿verdad? Así que en estos días no estoy comiendo ni carne, nada que venga de la carne, que son productos lácteos, nada con azúcar, ni endulzante, ni miel, ¿verdad? Y estoy vivo, ¿verdad? Yo tengo 11 días Amén. comiendo vegetales, nueces, productos no procesados y gracias a Dios por su sostén. Pero recuérdense que el ayunar no es una dieta, ¿verdad? No crean que el punto, claro, uno baja unas libras, pero el punto es esto es una adoración al Señor. Amén. Y en un estudio hace unos meses hablé sobre lo que es el ayuno y vamos a enseñar más sobre eso, porque sé que hay algunos que no estuvieron aquí. El ayuno es una manera de nosotros someter nuestra carne al Señor. No es que el Señor nos vamos a salvar por sacrificio. No estoy hablando de salvación, pero nosotros vivimos en una cultura donde la comida es bien central. Entonces cuando uno se abstiene de alimentos en forma de adoración, eso no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino también que nuestra alma y nuestro espíritu son renovados. Amén. Y hay formas diferentes de ayunar. Hay algunos que me han dicho, voy a ayunar las redes sociales o voy a abstenerme de ciertas cosas, por ejemplo de café o de dulces. Hay muchas maneras. Lo importante es que sea algo significativo y que sea un compromiso entre tú y Dios. Todos podemos ayunar, ¿verdad? Esto es para todos. Si alguien no ha comenzado, tenemos 10 días más para completar. Y bueno, y si quieres seguir y completar los 21 días a partir de mañana, porque ya es de noche, lo puedes hacer. Amén. Así que seguimos orando, estamos ayunando por la iglesia, estamos ayunando para que el Señor siga avivando el ministerio y que el Señor nos ayude a alcanzar más almas para Cristo y claro, y los unos por los otros también. Así que el ayuno debe ser acompañado con la oración y la lectura de la palabra. Amén. Recuérdense, Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días también, tenemos Elías
Daniel fue un hombre de ayuno y oración. Y Jesús, él fue al desierto. Dice la Biblia que él fue a ser tentado por el enemigo. Y lo primero que el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó Jesús? No No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Este es nuestro sostén. Así es. Y qué bueno por su palabra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, eso era lo que le quería comentar. Hoy vamos como les decía, vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Timoteo. Nos quedan 2 capítulos, que 5 lo vamos a ver hoy, el 6 Dios mediante la semana que viene. Y luego vamos a comenzar con Segunda de Timoteo, que es más corta. Esa carta tiene 4 capítulos. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, sé que no hemos estado desde mediados de diciembre, así que creo que es oportuno darles un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Y en los últimos, el capítulo 3, Pablo les da direcciones a Timoteo sobre cómo escoger los líderes de la iglesia. Recuérdense que Timoteo era un pastor relativamente joven. Según los historiadores, él estaba en sus 30, quizás en los bajos 40, ¿verdad? Que comparado con Pablo en ese tiempo ya era un hombre de 70 y tantos años. Y Timoteo fue dada la tarea de pastorear esta congregación en la ciudad de Éfeso. Y algunos me han hecho preguntas sobre, ¿verdad? Que hablas de la mujer que está en silencio y todo eso. Ya eso lo hablé hace una semana, pero quiero mencionar que Éfeso era una ciudad donde la cultura griega predominaba, había mucha idolatría. Ellos adoraban la diosa Diana, que en otras culturas se llamaba Artemis. Esta adoración a una diosa, a una figura femenina, ha sido muy predominante en los pueblos paganos desde los tiempos de Babilonia. O sea que eso no es nada nuevo. Sé que existen religiones que adoran una figura de una mujer y tienen diferentes nombres. Y en este tiempo esta imagen era Diana. ¿Y qué pasa? Que este espíritu, dice la palabra, que detrás de toda imagen de idolatría se esconden espíritus de oscuridad. Y había un espíritu de soberbia, ¿verdad? Muchas de estas mujeres que no eran cristianas eran mujeres alborotosas, eran medias pesaditas y usaban peinados bien ostentosos y vestimentas provocativas. Era una sociedad donde había mucho pecado de inmoralidad sexual. De hecho, ellos adoraban estos dioses falsos, haciendo orgías y todo tipo de cosas. Por eso vemos que Pablo habla mucho sobre estas cosas, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todas estas abominaciones que la palabra dice que los que practican estas cosas no entrarán al reino de Dios. Por eso la palabra nos guía a nosotros, a todos aquellos que hayan tenido luchas en estas cosas. La palabra de Dios purifica esos corazones. Aleluya. Y Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo tenía que enfrentar estos espíritus que se manifestaban en la gente, y gente que ya estaban en Cristo tenían que despojarse de esa vieja vida y comenzar a vivir una vida conforme a
a Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Por eso vemos que Él está dándole los fundamentos de la vida cristiana, que debe ser diferente a esos patrones del mundo. Y eso lo vemos hoy día, la gente hoy día que le llaman amor a lo que no es amor. Quieren redefinir lo que es el matrimonio, lo que es todas esas cosas. Pero Dios ha establecido cómo deben ser las cosas, cuál es el modelo del Señor. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas Pablo le está hablando, y cómo van a haber personas que aún dentro de la iglesia iban a abandonar la fe. Y era importante que Timoteo exhortara, enseñara sobre estas cosas. Entonces, en el capítulo 5, Pablo les da recomendaciones básicas en cómo deben tratarse los hermanos los unos a los otros. Y en el verso 1 comienza con esta palabra, así dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Verso 2: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. La palabra original, cuando dice reprender, es una palabra que el griego en el cual fue escrita esta carta, es una palabra que esta es quizás la única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza, y no se está refiriendo a corregir simplemente, sino hablarle a alguien de una manera áspera, ¿verdad? O sea, Pablo le está diciendo que cuando Timoteo corrija personas mayores que él, que no lo haga de una manera áspera, ni alzando la voz de una forma irrespetuosa, sino que les exhorte, les corrija como a un padre. ¿Ok? O sea, Pablo no está diciéndole a Timoteo: no corrijas a la gente, sino es en la manera en que él debía hacerlo. Amén. Y también habla sobre a las señoras, las hermanas ancianas, pero habla también de los jóvenes, ¿verdad? De no ser ásperos con ellos, sino exhortarles como a hermanos, y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Y yo quiero que cuando ustedes reciban esta enseñanza, yo los veo a ustedes que son líderes en formación. Amén. Todos ustedes están siendo formados para ser hombres y mujeres que van a tener personas bajo su cuidado. Y es importante que ustedes tengan ese fundamento, el trato a las personas. Dios, Él le interesa que nosotros sepamos cómo manejarnos los unos a los otros. Y no importa la edad. Yo les comentaba anoche que cuando en una buena parte de mi tiempo sirviendo al Señor, me ha tocado ser líder de personas mayores que yo. Recuerdo que una de mis primeras funciones yo comencé como parte del liderazgo de adolescentes cuando yo tenía 15 años, pero ya cuando yo era joven adulto de 18 años, el pastor que tenía, él me llamó para que fuera supervisor de grupos de célula. La iglesia que yo estaba, había grupos como tenemos nosotros, pero ya en ese tiempo la iglesia tenía muchos grupos y cada grupo tenía supervisores. Entonces yo tenía 5 líderes que yo tenía que supervisar, y yo apenas tenía 18, 19 años, fue cuando yo comencé. Y algunos de estos líderes eran mucho mayores que yo. De hecho, había uno que podía ser mi papá o mi abuelo, ¿verdad? Era un señor que ya un poco avanzado en años comparado conmigo. Y yo tenía reuniones con ellos y ellos tenían que reportarse a mí. Y era interesante porque había uno
que yo era su supervisor, que él había sido pastor. De hecho, yo tenía 18, 19 años, él tenía como 25 años en el ministerio en aquel tiempo. Y le pusieron a un muchacho a que lo guiara, pero gracias a Dios, porque estas personas me respetaban como su supervisor. Pero yo también los respetaba a ellos, porque a pesar de que yo era su líder, estas eran personas que habían vivido más tiempo que yo, y por lo tanto yo reconocía su experiencia de vida. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mira, a estas personas mayores, háblale con respeto, o sea, corrígelas, pero háblale con respeto, porque estas son personas que han vivido más que tú, ¿verdad? Y así en el pastorado, en todas las cosas, van a haber personas que han tenido más experiencia que usted, que yo, y es importante tener ese respeto mutuo y mostrar así el amor del Señor. Entonces, dice en el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahora Pablo comienza a hablarles sobre este grupo de personas. Y siempre me llamó la atención que él hace una distinción, porque hay viudas que en verdad lo son y hay viudas que parece que no lo son en verdad, y luego vamos a ver la diferencia. Pero ¿por qué las viudas? ¿Y por qué honrarlas? Las viudas en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy día una persona que es viudo o viuda o está retirado cuenta con beneficios como una pensión o una ayuda del gobierno, pero en aquel tiempo eso no existía. Cuando una mujer enviudaba, esas eran las personas más pobres y vulnerables, porque pónganse a pensar, en aquel tiempo la mujer usualmente no trabajaba. De hecho, la mujer no tenía educación, porque las únicas personas que tenían acceso a educación por lo general eran los hombres, los varones. Las mujeres crecían para ser esposas, tener hijos, cuidar la casa, y dependían de sus esposos para poder vivir, ¿verdad? O sea que ustedes, mujeres trabajadoras, eso no era parte de la cultura de aquel tiempo. Entonces, cuando una mujer se le moría a su esposo y no tenía a nadie, esa persona realmente no tenía sustento. Y cuando pensamos eso, ese momento cuando la viuda pobre, ¿verdad? Han oído de esa historia, la que echó 2 blancas en el arca, y Jesús le dijo a los discípulos: ven, esta viuda, ella echó más que los demás, porque ella de su pobreza, porque era viuda, ella apenas era lo que tenía, un poco de ahorros que quizás le había dejado su esposo que falleció, y lo único que le quedaba, eso fue todo. O sea que ella no tenía manera de hacer dinero, pero ella puso su confianza en el Señor, y por eso Jesús dijo: esta mujer dio más que los demás, porque ella de su pobreza dio todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces entienden ahora por qué era importante esto de las viudas, ¿verdad? Los primeros diáconos fueron escogidos para que ellos velaran por las viudas y los huérfanos, quien era la población más vulnerable de aquel tiempo. Hoy día hay otros grupos que son vulnerables. Por ejemplo, ahora estamos en un clima dificultoso en nuestro país, donde hay personas que están con temor por la persecución que se ha desatado contra los inmigrantes, ¿verdad? O sea, esa es una población vulnerable. Hay personas que son víctimas del tráfico humano, esas son poblaciones vulnerables, ¿verdad? Quizás un huérfano o una viuda no son tan vulnerables, porque ahora hay servicios sociales, pero hay personas
que no tienen acceso a esas cosas, y nosotros debemos de pensar en esas personas. Y cuando habla de honrar, está hablando de ayuda financiera, como lo vamos a ver en el contexto, ¿ok? Vamos a ver el contexto para que esto ahora tome más color. Dice en el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo lo que está haciendo énfasis es que, si por eso está haciendo esta distinción, ¿verdad? Entre, no todas las viudas son iguales en ese tiempo, porque si una viuda tenía hijos y tenía nietos, los primeros responsables en sostenerla eran ellos, no la iglesia, ¿ok? O sea que esto requería que los líderes, los diáconos, ya vimos los requisitos de los diáconos en el capítulo 3. Ahora, estas personas debían ver, ok, esta persona es viuda, esta persona es vulnerable, tiene hijos, tiene nietos, tiene familiares que puedan cuidar de ella, ¿verdad? Si los tiene, estas personas, ¿verdad? Si son niños ya grandes, deben asegurarse y cuidar a su viudita, ¿verdad? A su mamá, a su abuelita, para que ellos aprendan que esto es lo que Dios pide, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos manda, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Eso está hablando de cuál debe ser la actitud de los hijos hacia los padres, de asegurarse de que ellos estén bien, porque eso es agradable delante de los ojos de Dios. Ahora en el verso 5 dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Él se está refiriendo, ok, ayuden a las que son viudas en verdad, las que no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen a nadie. A estas que esperen en Dios, o que esperan en Dios y son diligentes en súplicas y oraciones noche y día. No solamente que están solas, pero que son mujeres consagradas a las cosas de Dios. Darle prioridad a estas personas en cuanto a la ayuda que ellas necesitan. Ahora, verso 6, hay otro tipo de viuda, ¿ok? Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está friquitation, versión Pastor Carlos Quijada, está muerta. O sea, recuérdense la cultura, ¿ok? Por eso les hablé sobre la cultura en Éfeso. Las mujeres que eran medio mundanas, yo no sé si ustedes entiendan o lo han escuchado. ¿Alguien ha escuchado ese término chivirica? ¿No? Ok. Eso viene del original griego también. Son esas mujeres que son media calientes, ¿ok? Que les gustan tirársele a los hombres. Es una expresión caribeña. No sé si quizá en algunas partes de donde ustedes han estado, han escuchado esa palabra. Mi papá la usaba mucho, de hecho. Estas mujeres que aunque son viudas, pero son, en inglés hay una expresión cougars, ¿verdad? que le gustan buscar los hombres jóvenes, ¿verdad? Y tú ves que son bien espampanantes, ¿verdad? Esas, dice Pablo, esas mujeres están muertas, aunque por fuera se ven vivas. Wow. So, esas están entregadas a sus placeres. Ya. Y a veces hasta iban a la iglesia a buscar a su siervo, ¿verdad? Bueno. Mire, una anécdota, ¿verdad? Cuando yo creo que Dios, desde que yo era adolescente, Él me tenía apartado para ser pastor y consejero. Pero cuando yo comencé
en ministerio a los 15 años, gente mayor que yo venían a mí para consejo. Y yo recuerdo que a esa edad, creo que 15, 16, había una hermana en la iglesia, no sé si ella era viuda o divorciada, pero ella tenía un hijo casi de mi edad. Y ella le cogió con llamarme a pedir consejos, ¿verdad? Y claro, yo inocente, yo le hablaba y le hablaba con la palabra, y yo ni recuerdo los temas que ella me pedía, pero eran cosas de adultos. Y yo le aconsejaba con la palabra. Pero mi mamá, ella se enteró porque esta hermana un día hasta se apareció en mi casa. Ella ya se convenció una stalker, estaba ya cruzando la línea y se fue a mi casa a traer un regalo. Y mi mamá es una mujer bien celosa con sus hijos. Ella un día la paró y yo creo que ni me dejó salir del cuarto y la puso en su sitio. Wow. Ella me mira, a mi muchacho no lo vengas a sacar, ¿verdad? Y hay mujeres, ¿verdad? Y hay hombres también, o sea, no se crean, hay unos hombres con espíritu de, ¿verdad? Medio raros, que van a la iglesia y quizás no se dan cuenta, pero necesitan ser liberados de estas cosas. Que lo que andan es viendo que a quién voy a hacer presa. Entonces, eso se daba en ese tiempo, ¿verdad? Y hay que tener discernimiento. Ustedes como líderes en formación, ustedes son mis ojos. Cuando yo no puedo, porque yo no soy omnipresente, yo no estoy en todas partes. Pero cuando hay líderes que tienen ojos de pastor, ¿verdad? Que están pendientes, ustedes me ayudan a apacentar, ¿verdad? Cuando seamos más numerosos y haya cosas que se están dando, ya ustedes, yo les estoy dando el fundamento para que usen sabiduría. Amén. Y sepan discernir, ok, esta persona, no que la echen fuera, ¿verdad? Aquí todo puede venir. Si me estás viendo, aquí hay lugar para ti. Amén. Ok. Pero si viene, sepa que, como dicen, cuando uno toma un medicamento, ¿verdad? Los efectos secundarios, que Samuel a veces se ríe y le dice, oye, pero ¿para qué tomar ese medicamento si tiene todos estos efectos secundarios y posiblemente hasta la muerte? Bueno, un efecto secundario de venir es que puede que salgan diferentes. Aleluya. Puede que salgan transformados, transformadas. Pero es por la palabra de Dios que nos confronta. Si usted alguna vez sale de aquí, sale ahí, siento como si me clavaron 20 cuchillos, gloria a Dios, qué bueno, porque eso es lo que la palabra hace, para que deje, corte con cosas que no son de Dios. Y ustedes les va a tocar eso, ¿ok? Anótenlo, hoy 15 de enero, ustedes les va a tocar a veces corregir cosas. Y no es fácil, porque uno quiere ser nice, pero es importante. La palabra dice, si tú encuentras a alguien en una falta, tú que eres espiritual, ve, corrige a esa persona. Amén. Ve aparte, dile, mira hermano, mira hermana, eso no está correcto. Y yo te estoy hablando en el amor de Cristo, de que mira, la palabra dice esto, esto y esto, y tienes que dejar eso. Quieres que ore por ti, vamos a orar para que tú puedas soltar esas cosas. Amén. Y ponerte a cuentas con Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros en este caminar. Por eso en el verso 7 dice, mira, manda también estas cosas, Timoteo, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. O sea, está hablando a aquellos que tienen familiares que necesitan que se ocupen de ellos. Mira, una cosa que uno como pastor a veces tiene que lidiar mucho, por ejemplo, el número de la iglesia es mi número de celular, ¿verdad? O sea que es el único número que tenemos por el momento. Una de nuestras metas es tener un número designado, ¿verdad? Pero
ahora mismo estamos funcionando así, amén. Y está bien, o sea que mi número es bien público. Entonces hay personas que buscan iglesia, ¿verdad? Y sale mi número y me llaman y me están llamando de algún lugar. Por ejemplo, a mí me han llamado hasta de otros estados, de Georgia, de la Florida, de las Carolinas, pidiéndome que les mande dinero para comprar comida, ¿verdad? Y cuando uno les comienza a pedir información, resulta que era mentira o era un engaño. Hay que tener sabiduría y discernimiento, porque los recursos que tenemos no son ilimitados. Tenemos que ser buenos administradores. Hay gente que viene a nosotros necesitadas de ropa, de comida. Usualmente a veces piden dinero, ¿verdad? Hay gente que me ha pedido dinero y bueno, y si uno tiene la capacidad y bueno, uno lo bendice, ¿verdad? Si es verdad o mentira lo que me están diciendo, eso entre esa persona y Dios. Pero hay que ser buenos administradores, y por eso Pablo le está enseñando a Timoteo de cómo no malgastar los recursos de la iglesia en personas que no lo necesitan. Porque si una persona tiene familias que los puedan ayudar, los puedan apoyar, entonces ellos deben ser los primeros que deben proveer para esa persona. Amén. Si viene un joven, un menor de edad que necesita y tiene su papá y su mamá que pueden trabajar, hay que hablarles a ellos. Mira, tú tienes que proveer para tu hijo, no venir de una vez, ok, vamos a darle todo, porque y si viene alguien que sí lo necesita, entonces es como que le estamos robando al que realmente lo necesita para darle a alguien que quizás puede buscar otra forma. ¿Me entienden? O sea, la iglesia no es simplemente de darle cosas. Este es un lugar, sí, damos por gracia, pero también la persona debe aprender a ser productiva, a ser con una mentalidad de dar. Debe haber un cambio en eso, ser generoso. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y eso debemos enseñarlo. No que la persona se pase la vida entera dependiendo, bueno, que la iglesia me dé, que los hermanos me van a hacer esto. Eso no se ve bien a largo plazo. ¿Me doy a entender? Entonces esas son cosas, enseñanzas que a veces son delicadas, pero tenemos que hablarlas para que entendamos cuál es el consejo que la Biblia nos da en cuanto a esas cosas. Entonces, lo dice en el verso 9, dice, sea puesta en la lista, ¿verdad? Pablo está hablando de una lista de personas que van a recibir ayuda de la iglesia. Entonces, las que se deben incluir en ese tiempo, solo la viuda no menor de 60 años. O sea que las viudas de 59 años para abajo no se vistan, no van en la lista. Mira, sorrimos. Y ni siquiera tuve la intención. No se vistan, que no están en la lista. Amén. Pero de 60 para arriba y que no tienen hijos ni nietos que velen por ella, esas sí van en la lista. ¿Ok? Y dice y las que hayan sido esposas de un solo marido. Wow. O sea que tampoco estas que son como la viuda negra, ¿verdad? Que han tenido como 5 maridos y toditos se han muerto, ¿no? Esa mujer hay que orar. Esa situación hay que verla más a fondo. Pero dice, verso 10, más requisitos. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, esos son los requisitos de las viudas que pueden añadirse a esa lista. Deben ser personas que muestran buen carácter. O sea, no simplemente una que está ahí alborotosa, sino alguien
alguien que contribuya al crecimiento y al fortalecimiento del pueblo de Dios. Pero verso 11, viudas más jóvenes no admitas en la lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Verdad? Esas viudas que van buscando ayuda, pero luego también andan buscando un anillo en su dedo, ¿verdad? Buscándose su siervo. Esa mejor que se casen y que no estén enganchadas, ¿verdad? Que no estén en la lista. Dice, incorriendo así, verso 12, en condenación por haber quebrantado su primera fe. Recuerden, vuelvo y les repito, la cultura de aquel tiempo, que había muchas de estas mujeres que eran impulsadas por esos deseos. Con esas debía tener cuidado. Y dice verso 3, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Santo. Y eso lo dice aquí en la Biblia, no me tiren piedras a mí. Y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hoy día vemos casos, personas, quizás no sean viudas, pero son, por ejemplo, madres solteras que se aprovechan del sistema. Yo conocí, de hecho yo trabajé por una pareja millonaria allá en New Jersey, y la esposa, ella se mofaba de que, se jactaba de decir que ella hablaba mentira para recibir cupones del gobierno. ¿Saben lo que es una mujer con una mansión millonaria y ella hablaba mentira para recibir ayuda del gobierno? Y gente que realmente lo necesitan, entonces se la ponen más difícil. ¿Ven cómo el sistema a veces funciona? Y así hay muchas personas que nada más viven la vida para que el subsistema la sostenga, y andan por ahí con la ropa más apretada, que volverla a decir que quizás necesitaron vaselina para ponérsela, y andan de casa en casa así, de bochinchera o de vaga, viendo telenovelas todo el tiempo, o andando entrometiéndose en lo que no le importa. O sea, que eso no es desde ahora, eso en los tiempos de Pablo y Timoteo se veía esas cosas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, no cargues a la iglesia con ese tipo de situaciones, porque eso le roba a la eficiencia de la iglesia. Nosotros debemos ser eficientes en lo que hacemos, y por eso es importante tener discernimiento, usar sabiduría en cómo nosotros podemos servir a la comunidad. Dice verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes mejor se casen, críen hijos, gobiernen su casa, o sea, que se busquen un esposo y ya, y estén tranquilas ahí, no estén de locas así y nada más de vagas, a costilla de los demás, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando el de afuera ve, oye, pero en esa iglesia nada más están, mira, gente que se están aprovechando y lo que están haciendo cosas que no son buenas, entonces comienzan a hablar mal del evangelio. Por eso debemos de respetar la obra del Señor. Verso 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Verso 16, y él habló bastante de la viuda, parece que esto es un caso bien grande allá. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, que no le sean de carga a la iglesia con ese tipo de viudas, para que la iglesia entonces pueda ayudar a los que en verdad sí lo son. Ahora vuelve aquí a
a otro grupo de personas, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien. Aquí no está hablando simplemente ancianos en edad, sino el término anciano en este contexto está hablando de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Los que predican y los que enseñan. Ahora mismo nosotros no tenemos a nadie con título de anciano, pero en el futuro vamos a tener un cuerpo de ancianos que serán parte del ministerio pastoral, ¿verdad? Y estamos dando tiempo de que cada uno se desarrolle y se vaya formando, porque no podemos poner a una persona que no está ready todavía en esa posición, ¿ok? Pero cuando ustedes vean ancianos, piensen que se está refiriendo en este contexto. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿verdad? Y ahí vemos a qué ancianos Pablo se está refiriendo. Y cuando habla de doble honor, recuerden, como estaba hablando de la viuda, ahora se está refiriendo a estas personas que se ocupan de dirigir la iglesia. Deben también ser apoyados financieramente, ¿verdad? Para que puedan hacer su trabajo. Y como lo dice más adelante, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, que cuando un animal de agricultura está trillando la tierra, tú no le vas a tapar la boca para que no coma, porque eso es inhumano, es cruel. Es como si tú tienes una vaca lechera, ¿verdad? Como Moisés tiene su vaquita, si tiene su oveja. Imagínate que Moisés no le diera de comida y cada vez va buscando la leche o va buscando la lana. ¿Qué va a pasar con sus animalitos? Van a morir. Se van a morir. Y eso la Biblia lo llama cruel. Pero Dios no está hablando meramente de animales, está hablando de los que sirven y que lo hacen bien, ¿verdad? Porque no voy a negar que hay personas que son líderes de iglesia y se aprovechan y nada más quieren la leche y la lana de las ovejas, pero no ponen su vida por ellas. No enseñan la palabra correctamente. No oran, no buscan a las viudas o a los necesitados. No hacen nada por expandir el reino de Dios. Pablo no está hablando de esos. Él está hablando de aquellos que dice que gobiernan bien. ¿Ok? Hay una diferencia, porque no todos los que se llaman pastor, obispo o apóstol o eso, no todos son de Dios. ¿Ok? Dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Amén. Entonces dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Estoy en el verso 18. Y digno es el obrero de su salario. Si una persona trabaja, lo justo es que esa persona también reciba un sueldo, ¿verdad? Porque esa persona necesita comer, no para tener lujos, pero al menos para poder sostenerse, para poder comer. Eso es un principio bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Pablo le está enseñando a Timoteo que la iglesia debe velar por tantos los vulnerables como aquellos que gobiernan bien la iglesia, para que ellos puedan enfocarse en el servicio a los santos. Verso 19 sigue hablando también en cuanto a los líderes. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando una persona está predicando la verdad, está enseñando la palabra de Dios, es común que tenga enemigos que van a tratar de manchar su reputación. Por eso Pablo les dice, no que no admitas acusación, pero si alguien viene acusando a una de estas personas,
es importante que haya por lo menos 2 o 3 testigos, no que algún fulano se inventó una acusación o ya vamos a hacerle caso, no. Debe haber pruebas y eso va a ayudar a que si una persona en una posición de liderazgo hizo algo indebido, se maneje de una forma justa. Amén. Amén. O sea, Pablo está hablando de cómo manejar estas cosas. Debe hacerse de una manera justa, porque a mí me ha pasado, y bueno, mi esposa ha sido testigo, ha habido cosas que han dicho de mí, que si se le hubiera hecho caso, hubiera terminado mi carrera ministerial, pero gracias a Dios que Él trae todo a la luz. Aleluya. O sea que si Dios te ha llamado al liderazgo, recuerda eso, que van a haber personas que van a decir cosas falsas de ti. Eso viene con el paquete. ¿Verdad? Por eso a mí esas cosas no me sorprenden, porque yo sé que cuando uno está enseñando, ¿verdad? Y hoy día por las redes sociales somos más públicos, ¿verdad? Y dicho sea de paso, yo sé que llevo meses hablando de eso. Ya hoy firmé el contrato para el podcast que va a salir ya. Amen. Así que ustedes tienen la primicia de esta noticia. Antes de venir, ya dicen, ok, ya lo voy a hacer, ya voy a hacer un paso de fe. Y eso nos va a permitir, eso nos va a dar una plataforma para predicar más personas. O sea, va a ser diseminado a nivel nacional e internacional. Las enseñanzas que recibimos aquí van a ser difundidas a más personas. Gloria a Dios. O sea, que oren por mí, porque eso va a traer más responsabilidad. Y yo sé que a ustedes les va a tocar algún día estar conmigo ahí también. Así que prepárense, hermano, porque vamos a las naciones. Aleluya. Y eso va a traer retos como eso. Pero tenemos en la palabra cómo manejamos si hay una acusación. Deben haber por lo menos 2 o 3 testigos. Ahora, si resulta ser cierta la acusación, dice en el verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también. Wow. Ay, eso es lo difícil. Si es verdad lo que se está diciendo, deben ser corregidos públicamente. Wow. Porque a los líderes se les demanda más responsabilidad. No es como cuando una persona es nueva en la fe y comete una falta, se le corrige de una manera, pero a alguien que ya está en una posición de liderazgo, se le requiere más. Y debe ser hecho un ejemplo para los demás que también sirvan en el liderazgo, para que ellos no caigan en lo mismo. Dice, para que los demás también teman. Amén. Verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es esencial que nosotros como líderes seamos justos. No que estos amiguismos que a veces decimos, no debemos ser parciales. O sea, no podemos darle preferencia a uno más que al otro, sino que a todos los amemos igual, y si alguien falla, lo corrijamos de igual manera, sin prejuicio. Amén. Verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esta parte de no imponer con ligereza las manos, está hablando de no nombrar líderes así a lo loco, sino ora, tómate tu tiempo, dale tiempo a las personas para que estén listas para asumir esa responsabilidad. Amén. No lo hagas así a la ligera, hazlo
hazlo con responsabilidad para que no participes en los pecados ajenos. Ahora en el verso 23 es un verso como que parece que no encaja, pero es parte del estilo de Pablo. Pablo a veces está hablando de una cosa y de repente salta de otra porque según él se va recordando, ¿verdad? Y en el verso 23, algo así de la nada dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ese es el verso favorito de los alcohólicos. La gente que le gusta tomarse su vinito. Y yo sé que hay cristianos que toman su vinito, toman su, ¿verdad? Y dicen, bueno, pero mira, Pablo dice, no bebas agua, bebe vino, ¿verdad? Ese es un ejemplo de sacar un texto de un contexto para un pretexto. ¿Ok? Eso, Dios no está diciendo, bebe, entonces bebe vino y no, ¿verdad? Pónganse a pensar, ¿ok? Cada vez que usted vea versos así, que son como medio raros, póngase en el lugar y en el tiempo. Hoy día tenemos agua filtrada, tenemos sistemas de acueducto que el agua es procesada. El agua no constituye un peligro inminente para nosotros que vivimos aquí, porque hay regiones donde no hay agua potable, ¿ok? Hay partes en África, en países como la India, que el agua está muy contaminada, que si nosotros la tomamos nos puede enfermar. Ahora, en ese tiempo no existían los sistemas eran sistemas bien precarios, y parece ser que, según algunos estudiosos, creen que Timoteo tenía alguna enfermedad crónica del estómago, de los intestinos, y el agua de aquel tiempo le empeoraba su condición, ¿ya? Entonces, una alternativa a tomar agua era tomar vino, porque eso era parte de la cultura de aquel tiempo. En ese tiempo no existía Big Red, ni Coca-Cola, ni nada de eso. Ni sweet tea, ¿verdad? Los teces, eso se lo inventaron los chinos para allá, y quizá en ese lugar no bebían cosas así, no sé. Mucho de eso, quizá vino era la única bebida. Entonces, decía, y de hecho Pablo hasta dice, bebe un poco de vino, porque en ese tiempo el vino era una forma de medicina, al igual que el aceite. Cuando el hombre fue herido en la parábola del buen samaritano, si usted la lee, usted va a notar que el samaritano fue y le llevó vino y aceite al que estaba herido, porque el vino, como posee alcohol, tiene propiedades. Si usted se echa vino en una cortada, es como usted echarse alcohol, isopropil, ¿verdad? O sea, el alcohol o el vino en ese tiempo era tratado a veces como algo con propiedades medicinales. Pero hoy día hemos avanzado mucho, ¿ok? Por eso no usen eso como una excusa para irse, ok, bueno, pues voy a la casa y voy a tomarme una botella de vino, ¿verdad? Porque tengo un dolor de barriga, pero quizás me va a ir peor. Bueno, y Pablo, como él era como un padre para Timoteo, él se preocupaba por su bienestar. Entonces, hace ese paréntesis y luego sigue hablando, verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir que, volviendo sobre el tema de los líderes, hay cosas que aunque se hacen los ocultos vendrán a la luz. That's right. ¿Verdad? Todo eso saldrá a la luz. Y bueno, luego
en el próximo capítulo vamos a ver el resto. Amén. Así que lo voy a dejar intrigados. Yo sé que algunos ya leyeron el capítulo 6. Yo conozco a algunos así que muy bien. Bueno, sean buenos lectores, pero luego se los voy a explicar. Pero vamos a dejarlo ahí. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar. En estos días mantengamos la mente enfocada en Jesucristo. Hay muchas cosas que están pasando, guerras, rumores de guerras, allá en el Medio Oriente, situaciones, bueno, los que ven noticias saben que las cosas están tensas en el mundo. Y eso es parte del proceso a medida que nos vamos acercando a la venida del Señor. Amén. Nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Orar, hablarle de Jesucristo a la gente con la esperanza de que ellos abran su corazón y se conviertan a Dios y pedirle a Dios que meta su mano, ¿verdad? O sea, hay cosas que no podemos evitar, hay cosas que van a pasar. Y estos son solamente principios de dolores. Pero no teman, iglesia, no tengan miedo porque la victoria está en Jesús. Amén. Y nosotros estamos en Él. Amén. Y por medio de Él vamos a salir airosos de todo eso. Amén. Así que oremos los unos por los otros. Pidamos al Señor que guarde a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy día andan sufriendo persecución, ya sea por el mismo gobierno o por diferentes cosas, ¿verdad? Manifestemos el amor de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos ilumina el camino y nos ayuda, Señor, a alcanzar las metas trazadas por ti hacia nosotros. Yo te pido, Padre, que tú nos des cada día más discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que te agrada y lo que no te agrada. Y que tú nos ayudes a escoger lo que es bueno delante de tus ojos. Señor, yo oro por todos los que están aquí. Que tú purifiques nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos más y más en ti, en tu palabra y en llevarla a cabo. Que en nuestro diario caminar, en nuestras interacciones, mostremos tu amor, mostremos compasión, Señor. Mira cómo el amor se ha enfriado. Ya la compasión se está haciendo más y más escasa, Señor. La iglesia se ha convertido en motivo de burla, porque muchos que proclaman tu nombre, sus obras niegan la eficacia de la piedad, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nosotros, perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Y Padre, nosotros oramos por la paz en Israel, oramos, Señor, por la paz en nuestra ciudad. Todos aquellos que nos estén mirando, Señor Padre, que tu paz repose en sus corazones, pero que entendiendo, Señor, que la paz verdadera se encuentra en Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por habernos llamado a ti, para que podamos caminar en tu luz. Y para que ya no andemos más a tientas. Señor, en tus manos estamos. Y en tus manos está esta nación. Sí, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gloria al Señor. Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde.
Que el Señor les mire con agrado y les extienda su amor y su favor. Que el Señor alce hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Los amo mucho y los bendigo en el nombre del Señor. Salúdense los unos a los otros y nos vamos en la paz de Dios.